gané una beca para hacer un doctorado en la Architectural Association para seguir en este tema, y una semana antes de firmar la beca decidí no tomarla. El tema de los concursos, que es algo que me parece sumamente interesante como arquitecto, promover y trabajar en el mundo del concurso. Y dos, los proyectos de una escala un poco mayor. Creo que todos los proyectos que tienen que ver un poco con infraestructura me parecen atractivos. Pero a mí lo que me interesa más son como los sistemas pasivos, como el edificio es capaz de responder a esa condición, a una condición climática. Yo no tengo mucha relación, esta cosa como con el lugar, cuando uno habla del lugar y de la importancia del lugar. A mí la verdad que nunca me ha llamado mucho la atención. Yo entiendo el lugar como una ubicación geográfica. Okay. Y esa ubicación geográfica tiene que ver con un clima. Obviamente hay unas vistas y hay una serie de cosas, pero pienso primero en lo otro. Somos privilegiados como país de tener la posibilidad de hacer las cosas que hacemos en el fondo, o sea, de que gente que no tiene contactos sociales que pueda de la nada hacer algo. O sea, a mí me parece que es un lujo, que esas reglas a veces no sean las mejores. Bueno, hay otras que son mejores. Y entender también, y que sigamos entendiendo que la arquitectura, y eso es algo que no hablamos hoy día, es un oficio, no es contabilidad. Esto es un oficio que requiere tiempo, requiere maduración, requiere cierta experiencia. Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Arquitectura y Algo Más. Hoy estoy con un invitado que combina claridad conceptual, rigurosidad estructural y sensibilidad educativa en cada uno de sus proyectos. Alberto Moleto es arquitecto titulado en la Universidad Finisterra y máster en sostenibilidad y diseño ambiental por la Architectural Association de Londres. Tras haber trabajado en Zaha Hadid Architects, una oficina de renombre mundial, fundó su estudio en 2012 con base en Santiago de Chile. Su trabajo se ha centrado en proyectos educativos e institucionales: recuperación del Palacio Pereira junto a Cecilia Puga y Paula Velasco, la Escuela de Educación Media en la UC, el Archivo Regional de Tarapacá y el edificio FADEU CMPC, galardonado concurso público, entre otros proyectos que ha realizado. Más que estructuras, lo que mueve a Alberto es ese impulso de generar espacios que transforman la experiencia de enseñar y aprender con precisión técnica, colaboración multidisciplinaria y un fuerte compromiso social. Pero antes de seguir con el podcast, como siempre tengo que agradecer a Partner Prod, productora audiovisual que permite que este podcast tenga la estética y calidad que ustedes ven. Síguelos en redes sociales. D01 Arquitectos Consultores, oficina de arquitectura industrial y corporativa en la que te ayudamos a ahorrar tiempo y dinero en tus proyectos. Contáctanos y con mi socio Felipe te apoyaremos para cumplir ese objetivo. Ahora sí, sigamos con el podcast y conozcamos quién es Alberto Moleto. Yo soy arquitecto, ciudadano, arquitecto, no sé si tengo más definiciones. Estudié arquitectura hace mucho tiempo atrás, salí el año 2000 de la universidad y el 2008 me fui a Inglaterra por 4 o 5 años. Y ahí volví y tenía una oficina antes con Álvaro Ramírez, teníamos una oficina de arquitectura en ese tiempo. Yo decidí partir a Inglaterra, estuve 4 años y medio estudiando, trabajando, haciendo clases, y volví y me armé una oficina solo, y en general hago proyectos con muchas personas diferentes, una oficina bien colaborativa en ese sentido. Perfecto. ¿Siempre te gustó la arquitectura? Siempre. Sí, siempre quise estudiar arquitectura. En algunos minutos traté como de engañarme con estudiar acuicultura o economía, pero la verdad que estudié arte primero un semestre, después me cambié a arquitectura, pero sí, siempre quise estudiar arquitectura. ¿Familia arquitecto? Papá arquitecto. Papá arquitecto. Sí, perfecto. papá arquitecto. Ya, o sea, de ahí viene probablemente un gusto adquirido. Sí, pero en el fondo más bien él trabajaba solo, de manera bien silenciosa, no era como que tenía como la vida de la oficina de arquitectura, no, pero tenía esa relación con la arquitectura y siempre al final era lo que yo quería estudiar. Perfecto. No tuve mucho movimiento en eso. ¿Y qué fue lo que más te gustó de la arquitectura? ¿Qué era lo que te atraía de decir, ay, que quiero ser arquitecto? O sea, antes de estudiar arquitectura no tengo memoria de... Lo que sí tengo una memoria bien remota es de la primera como edificio que me gustó. Y eso era muy chico, en Reñaca, en Las Salinas, creo que se llama, donde está el regimiento Coracero, y un edificio que era de la Copec, que tiene unos pilares sobre una pileta de agua. Perfecto. Un edificio modernista, no tengo idea de quién es.
Y me acuerdo que siempre me llamó la atención eso y nosotros vivíamos o teníamos una casa en Reñaca también, una casa del año 50 o finales de los 40, también una casa modernista con medios pisos, ventana corrida, tenía como toda una... como un modernismo temprano, en el fondo me acuerdo perfecto de la casa, creo que siempre he podido dibujarla, así como la planta de Wow. memoria, pero también tengo los recuerdos de esa casa como una casa con medios niveles, con un living completo, con ventanas, con unas persianas que se abrían hacia abajo. Entonces tengo más que qué es lo que me gustaba, tengo recuerdos de que me hayan gustado cosas relacionadas con la arquitectura desde muy niño, pero tampoco era alguien ni que dibujaba, ni que hacía maqueta, no tenía Ya, perfecto, pero mayores como intereses. que quiero andar en eso porque es algo que hemos hablado también en este podcast respecto a nuestro trabajo eh, repercute en la experiencia que tiene la gente que habita nuestros proyectos. Y por lo que tú me cuentas, probablemente ese primer acercamiento a la arquitectura tiene que ver con ese recuerdo de la experiencia de cómo tú habitabas esa o cómo tú mirabas esas casas. ¿Qué importancia le das tú a un proyecto respecto a esta experiencia de habitar? A ver, yo tengo la impresión que los proyectos que a mí me gustan, o incluso podría generalizar como la arquitectura que nos gusta a los arquitectos, siempre tienen un componente como de algo atípico en lo que uno le gusta. No, en general, a mí no me interesan las construcciones típicas o los espacios típicos. Y yo creo que como uno podría decir, como esa condición atípica de la arquitectura es la que me llama la atención. Esta casa que tenía medios pisos era una cosa muy rara. En el fondo Sí. caminaba y 6 peldaños llegaba de la pieza, 6 peldaños llegaba del link, 6 peldaños llegaba de los dormitorios. Mm. Había una suerte de desnivel, entonces uno entraba por debajo por la casa, subía 2 pisos y salía a nivel. Entonces había un componente extraño. Y la casa al frente, que también era de unos parientes, porque eran dos casas juntas, tenía una terraza en el techo. Entonces pese a que estaba frente a la playa, la vida de la casa era en esta terraza del techo que tenía arena. Entonces la playa era en el techo de la casa, también algo que yo diría típico Sí, para claro. inicio de los 80, y eso debe haber sido eternamente de esa manera. Entonces, creo que por ahí hay algo que a mí me llama la atención y trato de que eso en los proyectos que hacemos siempre esté presente. Esa Sí, cosa como esa condición como atípica de los espacios que uno hace. sí, claro. Ahora, eso tú hoy día lo, lo pones en palabras con un conocimiento ya como arquitecto, pero en Sí, general la claro. gente cuando ve estas cosas tiene que ver más con cómo lo percibe, como la experiencia de vivir ese espacio. Claro, pero es que en el fondo también la experiencia es como una palabra súper manipulada ahora. Si Ujú. todo es experiencia, ¿sí? Sí, Entonces, claro. la decoración es experiencia, ir al supermercado una experiencia, ir al dentista una Sí, experiencia. Entonces, finalmente es es una palabra verdad. tan manoseada, pero en el fondo yo me quedo con otra cosa que es ese componente como de estar en un lugar que es atípico y que no es normal. Yo creo que al final esas son las cosas que a uno le gustan. Si uno va de viaje, no tengo idea, el país que uno va a Machu Picchu, porque igual es bien atípico lo Sí, que pasa en Machu Picchu, no algo en lo que uno esté habituado, ¿cierto? Y yo creo que así la arquitectura que uno le gusta o que la gente va a mirar son espacios atípicos, por eso que uno puede, no sé, viajar con alguien que no es arquitecto, igual te sigue el ritmo porque uno lo lleva a ver lugares atípicos y esa gente finalmente, o sea, que existe algo común en eso, como sí, la relación entre el arquitecto, la arquitectura y los que no son arquitectos. Tienen como siento que hay como intereses comunes en algún minuto. sí, sin duda alguna. Mencionaste tu paso por Londres, Sí. en donde hiciste un máster. Cuéntanos un poquito de esa experiencia. ¿Cómo fue realizar este máster? ¿Qué te motivó a irte a Londres primero? A ver, yo me fui grande, o sea, por no decir viejo, pero de haber tenido 34 años. Ya. eh, con una hija grande, con una hija de 7 años, casado con una arquitecta, nos fuimos. Y en el fondo lo primero era la Architectural Association. Me llamaba la atención ese lugar. Creo que era un lugar que hasta el día de hoy uno lo reconoce como un lugar transgresor Sí. un poco en el siglo XX, ¿cierto? Sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. Me interesaba estar ahí, tenía ganas de estar en ese lugar y en cuanto al programa, en ese tiempo estaba como el tema de la sostenibilidad como partiendo, me parecía que era interesante, pero no le asigno mayor
A ver, no. Finalmente el programa era bien, yo diría más ingenieril o sea, Ya, es arquitectónico, pero también es bastante técnico. Es mucha gente que sigue haciendo asesoría y sí, verdad. grandes arquitectos o personas que hacen asesoría en eficiencia energética que son de ese programa. De hecho, yo trabajo siempre con Antonio Espinosa, que es un súper arquitecto, que es asesor de eficiencia energética, le está dedicado a eso y era compañero mío. Pero en el fondo, más allá me llamaba la atención el lugar. O sea, este Mm. lugar en el centro de Londres que está efervescente de charlas, de cosas pasando, mucha conexión con otra gente de otros programas, se producía como una especie como de comunidad arquitectónica en un lugar muy pequeño, pero a la vez con mucha gente. Entonces, yo creo que el lugar era lo que más me llamaba la atención. Mm. Más allá que el programa específico, podría haber sido otro programa. Y ahí estuve un año haciendo este estudio magíster y después salí en plena crisis, estaba la crisis así, explotó, estaba en plena crisis en Europa. eh, y me ofrecieron quedarme haciendo clase, Perfecto. quedarme como profesor en el magíster. El director del programa, que era Simos Llanas, me invitó a quedarme porque en el fondo había una falencia como de arquitectos de práctica que estuvieran en esto. Yo ya había tenido una oficina, ya había hecho un par de Perfecto. proyectos de distinta escala. Entonces era una combinación, técnicamente no era el más dotado, pero sí tenía una experiencia como tomando decisiones de proyecto que le parecían interesantes. Y ahí gané una beca para hacer un doctorado en la Architectural Association para seguir en este tema y una semana antes de firmar la beca decidí no tomarla. Wow. En una conversación con él, porque en el fondo no era lo que yo quería, no me interesaba mucho perpetuarme en el tema como de la investigación. Ya. Em, y tuvimos una súper buena conversación donde le pregunté, le dije si él me imaginaba, él ya me tenía aceptado, ya teníamos temas, yo estaba trabajando en una investigación con ellos. Y le pregunté, le dije si él encontraba que esto era para mí, me dijo que no, yo le dije que yo también. Y ahí en el fondo decidí no firmar la beca y renunciar a la universidad y salir a buscar trabajo como arquitecto en el fondo. Perfecto. Y no podía seguir haciendo clases. Claro. Y ahí buscaste trabajo ahí mismo en Europa, en Londres. O sea, nos quedamos en Londres, claro, me puse a buscar trabajo. Yo quería trabajar con un arquitecto inglés que se llama John Posson, que es un arquitecto que me parece sumamente interesante, elegante. No tenía ningún contacto y traté incansablemente, iba a la oficina, me paraba afuera, entregaba el currículum, hablaba con gente, al final nunca me resultó y en un minuto ya entré a trabajar en una oficina muy pequeña, duré 2 semanas, era una oficina que no tenía ventana, entonces me desesperé. Y ahí entré a Saja, terminé, o sea, queriendo trabajar con Pozon y terminé trabajando en la oficina Saja ahí. 2 años en una super experiencia Me y ahí imagino. estuve los 2 últimos años antes de venirme trabajando ahí. Ya, o sea, espérate. Bueno, aquí voy a hacer un Ah, paréntesis y una pausa porque este es un hito importante dentro de las preguntas que yo tengo del podcast. Empezaste a buscar trabajo, eh, por circunstancia, ¿cómo contactaste a Zaha Hadid Architect? no, lo que pasa es que, a ver, en el fondo cuando uno estudia un programa magíster en Ya, Inglaterra y ok, sobre todo en la Architectural Association también hay una red de de contacto. contactos que es bien importante. Entonces, yo quería, las oficinas que me parecían interesantes era Rogers, y ahí Klaus Bode, que era un profesor nuestro alemán, había hecho muchos proyectos como asesor de eficiencia energética con Rogers, pero estábamos en una mala época, entonces no era fácil Sí, entrar. claro. Eh, Hice el empeño con Foster, tampoco me resultó, y no me resultó Poson, y en un minuto hablé con una amiga chilena que había entrado a trabajar donde Saja, cosas si podía entregar mi currículum, y el currículum llegó a donde tenía que llegar. No llegué por el correo, llegó Ya, a la escritorio que tenía que estar. claro. Y ahí tuve la entrevista con Schumacher. Me acuerdo que fue una súper buena entrevista porque en el fondo esa oficina contrataba, yo diría que al 50% de la gente que salía de uno de los programas de la Yale, no había nadie del programa mío, y mi conversación fue más bien de arquitectura, o sea, yo ya había hecho algunas cosas, entonces entendía cómo Perfecto. hacer un proyecto, cómo lidiar con un presupuesto. De hecho, me acuerdo que habían dos preguntas en la entrevista, que era primero cómo había hecho un detalle de una casa, cómo era el detalle constructivo, O sea, que le llamó la técnico total. atención, sí, pero era un peldaño, una escalera que iba por fuera, le llamó la atención, y la segunda era cómo conseguía a los clientes.
Como que esa cosa que en el fondo a los 34 años ya habíamos tenido un edificio, no sé, yo había hecho con Álvaro y con otros arquitectos un edificio que tenía, no sé, 7.000 metros cuadrados, habíamos diseñado en conjunto con otra oficina, a él le llamaba la atención. Eh, y claro, y ahí entré en un equipo muy pequeño, fue bien interesante la etapa porque fue un equipo muy nuevo, Ya. las oficinas funcionan por equipo. Sí, claro. Y este era un equipo que estábamos trabajando siempre proyectos que Saja y Patrick miraban muy encima. Que era, estuvimos primero entré para hacer el concurso del Parlamento de Irak en Bagdad. Perfecto. Después hicimos el NAMOC, que era el concurso del Museo de Arte Contemporáneo de Beijing, que lo ganó Jan Nouvel, nosotros salimos segundo. Y después estuve desde el día 1 en el Museo del Aeropuerto de Beijing nuevo que ganamos, pero en el fondo yo me fui de la oficina cuando habíamos ganado y después, bueno, está construido. Pero partimos un equipo muy bonito porque partimos 4 personas trabajando y terminaron un equipo de 70 personas después de eran 6, 7 meses de concurso. Wow. Entonces, la experiencia un poco, me imagino que ahí viene la otra pregunta, tiene que ver, en el fondo la experiencia es, uno, el tema de los concursos, que es algo que me parece sumamente interesante como arquitecto, promover y trabajar en el mundo del concurso. Y dos, los proyectos de una escala un poco mayor. Creo que todos los proyectos que tienen que ver un poco con infraestructura me parecen atractivos. O sea, me parece que la escala es algo bonito en la arquitectura. Creo que es algo que... Y es un poco lo que he hecho desde que llegué, o he tratado de hacer. Antes de seguir con el podcast, si hablamos de espacios únicos, tengo que contarte de un lugar increíble, Cumbres de Zapallar, donde convergen la naturaleza y exclusividad. Imagina despertar cada día rodeado de bosque nativo, con esa paz que solo te da el entorno natural. Sin duda, este loteo está pensado para quienes entienden que la arquitectura no es solo construir, es crear conexión con lo que nos rodea. A tan solo 2 horas de Santiago y 10 minutos de Curicó, Cumbres de Zapallar es el lugar perfecto para desconectarte, tener una segunda vivienda o una inversión inteligente. Descúbrelos en cumbresdezapallar.cl. No es solo un terreno, es una oportunidad. Sí. Quiero contextualizar porque este podcast no solo lo ven arquitectos, sino que lo ve gente que no es arquitecto. Zaha Hadid Architects, lo que hablaste, esta experiencia que tuviste en esa oficina, es probablemente una de las oficinas top a nivel mundial y conocida por todo en el mundo de los arquitectos. Hacen proyectos alrededor de todo el mundo y de darse una, como mencionaste, una experiencia no solamente enriquecedora desde el punto de vista del aprendizaje de la arquitectura, sino que también me imagino en cuanto a trabajar en un formato de oficina de ese tamaño. Claro, era una oficina que tenía, yo diría, como 300 personas cuando yo estaba, pero hubo una crisis muy fuerte y tuvieron que echar al 25% de la oficina. Wow. Que eran unos procesos que eran muy frecuentes en Londres en esa época. En Foster eran 1.000 y echaron a 300. Entonces, y es una oficina que antes no tenía, que eran poca gente, habían sido una oficina muy pequeña, era una especie como de oficina que estaba Saja, Patrick, cuando hicieron Vitra, como al principio de los 90 o finales de los 80. Y había tenido un crecimiento bien explosivo. Ella estaba viva, ella murió un par de años después. Y estaban empezando estos proyectos como de infraestructura, como el tema de aeropuertos. Estaban empezando a meter en los aeropuertos, habían hecho un proyecto en Nápoles de un puerto, entonces... Y además tenían como el área comercial de estos edificios en China que estaban haciendo varios, habían varios proyectos en China dando vueltas y en Medio Oriente, estaba como el boom de Medio Oriente y China, y ahí empiezan a aparecer estos proyectos como más donde ella tenía mucho interés. Irak era su ciudad natal, ¿cierto? Que no había vuelto nunca más, quería hacer este edificio. Estaban haciendo otro, el Banco de Irak también lo estaban haciendo, era otro proyecto que se estaba desarrollando. Y ahí viene este museo y viene este aeropuerto, que fue bien interesante el desarrollo de ese proyecto por la escala. Era un aeropuerto que tenía, en sus 3 etapas, tenía más de 1.000.000 de metros cuadrados construidos. Wow. La primera etapa tenía 750.000. El Costanera Center tiene como 500.000 metros cuadrados, o sea, para hablar como de la escala. De la escala. Y era un aeropuerto enorme, o sea, creo que estacionábamos 150 aviones, que es mucho. O sea,
demasiado. locura. Entonces, claro, hay una... pero igual son, en el fondo igual tiene una cosa como de universidad, son equipos chicos, son Mm. equipos como hacer un trabajo con compañeros, hay varios equipos trabajando en distintas cosas y uno tiene como una cierta autonomía, hay jerarquías, hay jefes, hay subordinados, hay gente que llega a ayudar muy rápido, hay otros que tienen una responsabilidad mayor, otros que están a cargo de la forma, otros que están a cargo del programa, otros que están... Bueno, ahí hay diferentes roles que uno cumple. Pero lo interesante, y es algo que yo aprendí hasta el día de hoy, que es un trabajo en equipo. En el fondo la arquitectura es un trabajo en equipo. Eh, Eso es súper interesante que lo menciones porque de pronto hay una imagen en la gente que no es arquitecto de que el arquitecto se encierra en su oficina, en su tablero Mm. y hace su dibujo y de ahí salen los proyectos. Y es todo lo contrario. Finalmente la arquitectura se hace no solamente entre equipos de arquitectos, la mejor arquitectura de hecho en general sale la que se hace en equipo, sino que además uno tiene que convivir con muchas otras profesiones, con ingenieros, con especialistas sanitarios, Mm. etcétera. Eh, ¿Tú concibes la arquitectura siempre desde una mirada interdisciplinar? Es que es la manera que se hace, yo encuentro. O sea, a ver, lo que pasa es que yo creo que hay varias ramas de la arquitectura. Mm. Eh, Yo no tengo la impresión de estar metido escasillado en alguna, pero sí considero que nosotros estamos metidos en una cosa que es como la arquitectura pura y dura, que la llamo yo, que Mm. hacemos proyectos de arquitectura de diferentes tamaños, salimos a buscar los clientes, tratamos de que sean públicos o instituciones más que clientes privados, que igual hacemos cosas privadas. Em, y en ese sentido eso ya es una disciplina que es completamente interdisciplinaria, dependemos de otro. Y en Inglaterra también pasaba eso, o sea, si queríamos hacer un proyecto de esa escala, el ingeniero entraba el día uno, veíamos más o menos cómo era la solución estructural a lo que nosotros queríamos hacer, avanzábamos, iban, venían. En el fondo el proyecto iba hacia el ingeniero, volvía a nosotros, arreglamos cosas, había una conversación. Y eso es lo mismo con todas las áreas. Nosotros en la oficina trabajamos rápidamente, tratamos de entrar a trabajar con el ingeniero. Eficiencia energética un poco lo veo yo al principio Sí, y claro. después lo coordinamos con Antonio, que en general trabajamos rápidamente, o sea, el día uno, si tenemos un concurso, esas reuniones son muy iniciales. Mm. em, porque yo creo que es la manera de hacerlo y no es una disciplina jerárquica, independiente que haya un jefe o una cara visible o un dueño de oficina, llámalo como quieras, es un equipo. O sea, nosotros trabajamos en un espacio abierto, todos en la misma mesa, todos, o sea, todos con la misma mesa, todos Perfecto. con la misma silla. No hay espacios cerrados, hay una sala de reuniones que se ocupa más bien para almorzar, pero en el fondo el trabajo es abierto, es colaborativo y es democrático en ese Claro. sentido. Perfecto. ¿Cómo fue este paso? Porque mencionaste que en el 2012 Mm, volviste a Chile y mm, formaste tu propia oficina. mm. ¿Cómo fue este cambio? A mí me da la sensación que es un cambio de escala, pero tremendo. O sea, los proyectos que se estabas haciendo allá en Europa respondían a otro contexto económico, social, otro tipo de ciudades. Y llegar acá a Chile a formar tu propia oficina, ¿cómo fue ese paso? A ver, formar mi oficina yo le llamo a trabajar, o sea, a trabajar solo. No es Ya. que ya aquí hay una oficina y mesa, no, era donde Como se tuvo. partimos todos probablemente, sí. Obvio, pero tuvimos, yo creo que tuve y como con más gente tuvimos una suerte grande que llegamos y lo primero que hicimos fue un concurso. Bueno, llegaba a ser un concurso con la gente que trabajaba antes, no nos fue bien, no resultó, y ahí como que en el fondo esa oficina, no, caché que esa oficina no iba a volver a funcionar. Eh, con Álvaro, que trabajaba antes, que somos muy amigos hasta el día de hoy, y empezamos a hacer una tienda que nos encargaron, una tienda de zapatos, que fue una súper experiencia, hemos hecho, que es Bestia, una tienda de zapatos, Perfecto. que todo este tema de las cajas y el Sí. corte en CNC, etcétera, etcétera, que le hicimos con Paula, que es Paula Velasco, y con Max Velasco, que son hermanos del dueño. Em, y después, rápidamente, entré con la Cecilia Puga y Paula Velasco a hacer el concurso al Palacio Pereira. Nosotros llegamos en septiembre, perdón, en agosto de ese año, y el 12 de diciembre estábamos en la premiación del Pereira, que habíamos ganado el primer lugar. Por lo tanto, Wow. eh,
todo, o sea, en el fondo entramos al primer mundo, en el sentido que era un proyecto importante, un rescate patrimonial, que era algo que era un proyecto relevante, importante para el país en términos como de patrimonio, de este nuevo trato. Entonces, rápidamente yo creo que logré como insertarme en un campo que me interesaba, o sea, me interesaba esa escala. Entonces, estuvo bien, porque en el fondo partimos haciendo eso, fue un proyecto que éramos los 3 arquitectos, la Cecilia era la jefa de proyecto y el concurso trabajamos muchísimo, trabajamos como yo diría como 6-7 semanas seguidos, de lunes a domingo, los 3 dibujamos todo, teníamos una persona que nos ayudaba en el concurso y después era un concurso que no tenía tantos recursos tampoco el proyecto después, entonces dibujamos mucho nosotros, con gente que también iba colaborando, hubieron varias personas que pasaron, pero ese era un proyecto interdisciplinar en el sentido que los asesores en patrimonio fueron fundamentales en las distintas conversaciones, el trabajo con el ingeniero Pedro Bartolomé también era fundamental, los restauradores, entonces ahí también se instala como una manera de hacer las cosas en el fondo, y eso un poco también, obvio con la experiencia de la Cecilia, también uno va mirando en el fondo cómo funciona esto, entonces claro, yo dije, esto es lo que yo quiero hacer, en el fondo, esto es lo que me interesa. Y también cuando llegué de Inglaterra tuve que una cosa que es como políticamente incorrecto, pero yo también tenía claro lo que no quería hacer. Habían ciertas cosas que yo no quería hacer o no quería volver a hacer. Que tampoco no las voy a nombrar, pero habían ciertos tipos de trabajo que yo no los quería hacer más, que ya los había hecho, que no me interesaba, no me interesaba lidiar con ese tipo de clientes y eso fue bueno también enfocarse como entender, porque uno siempre dice yo quiero hacer esto, ¿cierto? Yo quiero hacer edificios o quiero hacer museos, quiero hacer no sé qué cosa, y en ese tratar de hacer eso hay que hacer otras cosas para poder vivir. Exacto. Y ahí es donde uno en el fondo hay veces que esto se desvía porque de repente uno agarra un trabajo que te pagan muy bien y uno se acomoda en eso, entonces yo sabía que había cosas que no quería tratar de no hacerlas. Y después estuvo esa experiencia, ese proyecto lo estuvimos desarrollando. Paula y Cecilia siguieron con una oficina hasta el día de hoy y yo me empecé a trabajar solo cuando terminó ese desarrollo y ahí ganamos otro concurso de un archivo regional en Tarapacá. Y después ya vinieron y ahí la cosa iba para abajo, ya estaba como quedándome no tenía mucho que hacer y ahí ganamos rápidamente 2 concursos que fue un colegio en Angol, que eran de estos, como iniciativa bastante mala del Ministerio de Educación de hacer unos liceos, unos colegios emblemáticos y todo, que al final hicieron uno, creo, de los 15 que hicieron los concursos, 2. Y ahí después vino en la Escuela de Arquitectura de la Católica. Perfecto. Y ahí la cosa como que listo, arrendamos una oficina más grande y un poco Sebastián Paredes, con quien hicimos ese concurso en una pieza, ya arrendamos una oficina un poco más grande y empezamos a tener más proyectos. O sea, tu oficina se formó en base a los concursos. Sí, claro. Eso fue lo que le dio el sustento. Sí, yo en ese tiempo no tuve, si no me equivoco, ningún encargo privado. Yo creo que el primer encargo privado lo recibimos después de ganar el Centro Antártico Internacional. Bueno, la Católica, la Escuela de Arquitectura paró un poco porque hay unos problemas normativos y después en el fondo nos encargaron otro proyecto adentro. Claro, fue un encargo directo, pero venía de un concurso que habíamos ganado, ya habíamos estado desarrollando eso. Y después del Centro Antártico, ahí nos llamó una persona para hacer un teatro. Entonces fue un proyecto muy bonito. Y eso fue como el primer cliente privado. Así como, y ahora tenemos varios, o sea, tenemos ciertos clientes privados con quien trabajamos. Voy a hacer una pequeña pausa para contarte algo importante. Más del 60% de las personas que ven o escuchan este podcast aún no están suscritas al canal. Si ese es tu caso, te pido que te tomes solo 3 segundos para hacer clic en el botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Ese pequeño gesto de tu parte marca una gran diferencia. Me ayuda a que este contenido llegue a más personas y a seguir difundiendo lo valioso y sorprendente que puede ser el mundo de la arquitectura. Y si quieres más contenido como este, también puedes seguirme en redes sociales. Estoy como Sergio Andrés Ahumada en LinkedIn, Instagram y TikTok. Y en Spotify, por supuesto, como De Arquitectura y Algo Más. Ahora sí, sigamos con el podcast. Te tengo que hacer esta pregunta porque tú mismo la mencionaste antes.
Y es importante porque me interesa transmitir la mayor cantidad de experiencia de arquitectos que ya están de cierta manera consolidados a las nuevas generaciones, a los que están saliendo, a los que están estudiando. Y algo que no enseñan en la escuela justamente es esta parte operativa de lo que es tener una oficina de arquitectura y que muchas veces es muy dura y también requiere mucho tiempo. ¿Mm? Te voy a hacer la misma pregunta que te hicieron en Zaha Hadid cuando diste tu entrevista. ¿Cómo busca Alberto Moleto sus clientes? En general en mercado público. O sea, Ya, buscamos licitaciones, nos metemos a todos los concursos que hay, a veces nos va bien, a veces nos va mal. Eh, y ya en un cierto minuto uno empieza a tener más experiencia en ciertos temas y el tema como de la infraestructura universitaria es un tema que nos ha abierto la puerta a tener, o sea, yo puedo igual ir a entablar conversaciones con personas en universidades que tal vez quieren hacer, ya tenemos una cierta experiencia en ese tema, o perfecto. sea, ahí hay un tema que lo tenemos más o menos manejado con los proyectos que hemos hecho. Entonces, Mm, no solamente hemos hecho proyectos para la Universidad Católica, sino que estamos haciendo para la Universidad Tecnológica Metropolitana, estamos haciendo para la Universidad La Serena, otra escuela de arquitectura, por concurso también. Entonces, nosotros más bien hacemos lo que haya, no ya, tengo una definición no, no, este concurso, no, o sea, yo creo que las cosas ligadas con paisajismo son las que más desechamos, como esos ya. tipos de concursos, porque no es un área que nosotros manejemos mucho, a veces trabajamos con la Alejandra Boch y con Danilo Martich, o a veces trabajamos con la Paula Livingston y Perfecto. con la Javiera Jaude, que son personas arquitectas del paisaje en el fondo que trabajamos con ellos pero es lo mismo, o sea, siempre como en aspectos colaborativos. Mm, eh, y además también está como asociación con distintas oficinas, con Cristóbal Tirado, con Sebastián Hernández, hacemos cosas. eh, Tenemos dos proyectos o sea, un proyecto con los tres, otro proyecto más con Cristóbal, que en algún minuto hemos hecho concursos y hemos tenido suerte, otras veces no. Pero eso, más bien tratamos de ya, meternos con concursos, porque son proyectos que de partida manejan una escala que no está en el mundo sí, privado tan fácil, claro. ¿cierto? Y creo que hay una cosa bonita en los concursos que es el anonimato, o sea, Mm, esa cosa como de nadie saber quién eres. Además que en ese tipo de proyectos tú no te relacionas necesariamente con el dueño sino que te relacionas con la persona que está encargada de que el proyecto funcione. Entonces la relación es otra, es mm, profesional. La arquitectura tengo la sensación, o sea, no, estoy seguro que la arquitectura tiene mucho esta cosa como del gusto del cliente. Entonces de repente las conversaciones caen en un plano que es un poco incómodo, porque yo también entiendo que un tipo le guste algo y quiera sí, eso, claro. y uno no esté de acuerdo, entonces se produce no sé si un roce, pero hay que salir jugando, a ver Sí, claro. cómo acomodamos esas posturas. En el otro lado es distinto, porque hay veces que tú ganaste con un proyecto y después viene alguien y dice, mira, eso no me gusta, y uno dice, bueno, a mí sí, eso fue lo que ganó. Sí. Hay un acta, el acta no habla de cambio en este aspecto, por lo tanto nosotros vamos a seguir con eso. Mm, Y vamos a tratar de acoger tus requerimientos, pero en base a esto que nosotros diseñamos. Entonces, yo lo encuentro cómodo. Ahora, hay gente que tiene una habilidad impresionante para ir a sentarse con un cliente y sí, venderle cualquier cosa. No es la mía, tengo otra, pero no es esa. Entonces, pero de a poco curiosamente este año hemos empezado a hacer encargos más pequeños, casa, y está súper bien. O sea, yo estoy mm, feliz con la etapa de este año, de este último año y medio, yo creo. Pero seguimos con otros proyectos, el Centro Antártico lo seguimos desarrollando, la Escuela de Arquitectura de La Serena hemos seguido desarrollando ciertas cosas, el proyecto del Palacio de Aristía también sigue dando vueltas, viene y sale, son proyectos de largo aliento. Y eso es otra similitud con Europa, los proyectos son sí, lentos, no son rápidos. perfecto. Mencionaste tu experiencia en infraestructura para la educación. Mm, Hemos hablado aquí con otro invitado respecto a las lógicas de los proyectos. Y aquí ya nos vamos a meter un poquito más en la disciplina. Hacer una vivienda responde a lógicas totalmente distintas a lo que es hacer una industria mm. o a lo que es hacer un colegio o una universidad. ¿Cuáles son las lógicas que rigen un proyecto educacional o en qué se fija tu oficina? ¿Cuáles son los puntos relevantes para desarrollar este tipo de proyectos?
A ver, nosotros como disciplinarmente creo que tenemos o intentamos tener una cierta fijación con la estructura, es algo que nos interesa, como el diseño de la estructura, entender que estamos en un país sísmico y la estructura tiene que tener una cierta, o sea, además que el edificio no se tiene que caer, tiene que tener una cierta importancia y una cierta expresión. En general hemos trabajado siempre con eso como premisa. De hecho, a veces tratamos de no hacer eso y caemos en lo mismo porque es algo que nos interesa. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que la gran aporte de los proyectos universitarios tiene que ver con el aire que uno construye. O sea, yo creo que los interiores son los que te encarga un cliente. En el fondo necesita tal cantidad de oficina o un casino o una sala de seminario o un auditorio, lo que quieran. O sea, los programas están determinados por ahí una institución que hizo un programa y uno tiene que cumplir con Sí, ese claro. programa. Con cierta sensatez. O sea, si me piden un auditorio de 300 personas, no saco nada con hacer un auditorio de quíntuple altura, porque la verdad que nadie lo va a poder pagar. Entonces hay una cierta como eficiencia con respecto a los recursos interiores. Pero yo creo que la gran gracia está en los exteriores, o sea, Mm. cuánto aire uno puede construir, cuántos espacios de encuentro uno puede construir, entender que las circulaciones son elementos importantes, que tal vez parte de la vida de una universidad o una carrera se da en esos espacios de circulación Mm. o en los accesos, entonces siempre estamos en la oficina tenemos muchas maquetas de las escaleras de los proyectos. Siempre estamos como maqueteando las escaleras. Nos parece que es un elemento arquitectónico atractivo. En el edificio de arquitectura de la Universidad Católica, en el campus Lo Contador, la escalera de hormigón es una escalera que está colgando de la Mm. estructura y es de hormigón, que no tiene fundación. Entonces ahí, pero queríamos que la escalera tuviera esa expresión, tuviera esa geometría, o en la Facultad de Educación la escalera no es continua, sino que es un circuito que se interrumpe, cosa que la gente de vuelta y sepa lo que está pasando en el edificio. Mm. En otro edificio hicimos que las circulaciones estén por fuera, cosa que uno desde afuera tenga la lectura, incluso del horario del edificio a partir de que la gente se mueve por la fachada. Entonces siempre hay algo que tiene que ver con eso en la Universidad de La Serena, que pasa también en la Escuela de Arquitectura. Hemos ocupado puentes, o sea, hemos sacado a la gente del suelo. Me parece, y vuelve eso un poco a lo primero que hablábamos de esta como arquitectura atípica. Mm. Me parece sumamente atractivo cuando la gente se despega un poco del suelo y se mueven los flujos. ¿Cómo son los flujos dentro de los proyectos? ¿Cómo son que los flujos se crucen, que uno Sí. pase por una parte, vea a la gente pasando por otra? Creo que en ese sentido el edificio de arquitectura de Santiago lo logra bien. Mm. Yo creo que el de La Serena también tiene ese sistema, porque además que es un terreno que está partido por una calle de servicio, entonces estábamos obligados. Y ahí hay una cosa bien divertida, que el edificio, son dos edificios, uno al frente del otro, se conectan por un puente, pero el patio claro, el patio como de los estudiantes está sobre el techo del edificio de profesores. Entonces Mm. también hay una cosa como una analogía como interesante de que no necesariamente los profesores mandan, sino que los alumnos también están por sobre ellos en Sí, ciertas claro. cosas. Entonces, em, y eso, y me parece que ese tipo como de conexiones y de flujo y del espacio como extra que ofrece un proyecto, creo que son los más atractivos en el Mm. fondo, sobre todo en un espacio universitario, porque la vida en la sala es muy corta. O sea, Sí, si tú claro. pensáis que tenéis un módulo horario de 1 hora y media, son 2 módulos en general en una clase, ¿cuánto rato pasas en la universidad? Además de esa hora y media, yo diría que es la misma hora y media, por lo menos, Sí, claro. ¿cierto? Al menos es es el doble de tiempo. Entonces, ese tiempo tú estás afuera. Mm. Entonces, ¿dónde estás? Arriba, abajo, en el patio abierto, en el patio cerrado, en la escalera, no sé dónde, en el puente arriba. Entonces, me pasa que cuando me toca ir bueno, en la Universidad Católica yo hago clase, entonces estoy frecuentemente ahí, pero la semana pasada había un desfile de diseño de los primer años. Entonces, claro, es impresionante ver el desfile en la escalinata y los puentes llenos de gente, Mm. y ahí es donde el edificio aparece. Entonces, Sí, creo claro. que ese es el plus un poco que tiene. Y, y también intentar tener espacios más abstractos, porque yo creo que al final esos son porque al final uno no sabe para dónde va esto, Mm. ¿cierto? Hace 7 años atrás hacíamos todos clases sumamente ordenadas, las mesas, las sillas, no sé qué, después vino la pandemia, entonces las salas se adaptaron de otra manera, había que ventilarlas, entonces tenían que estar abiertas, Mm. después, no sé, cambiaron los cursos, alguien dice, mira, vamos a hacer un gran taller de cuarto año, después vamos a hacer varios talleres, entonces también tiene que haber una cierta como flexibilidad Sí, claro. en el espacio. Qué buena experiencia. Creo que pocos arquitectos tienen el privilegio de habitar constantemente
un proyecto propio y ver cómo funciona. ¿Qué te ha pasado con esa experiencia? ¿Hay cosas que hubieses cambiado de tu proyecto? Sí, claro, miles, todo el día, todo, o sea, todo el tiempo. Pero me pasa a dos escalas. Me pasa con el edificio de arquitectura, porque hago clases Sí, ahí, claro. voy 1 o 2 veces a la semana, además que queda al lado de mi casa, entonces está bien. Y me pasa hace 5 años atrás empecé a arrendar en el verano la primera casa que hice, el año 2004, ¿Ya? 2003 hice una casa en el sur, en Chiloé, y desde hace 5 años arrendamos esa casa en los veranos. Perfecto. Y me parece que está súper bien tomar las decisiones. No tengo reparo, no tengo No hay reparo, reparo. no hay reparo. Y son cosas que si yo lo pienso ahora siguen apareciendo. O sea, los puentes, eh, las terrazas habitables o esos exteriores o esos espacios exteriores extras, como que nadie los pidió y que se Mm. construyen, que son los lugares que finalmente más se terminan ocupando. Y claro, y ahora, hacer una escuela de arquitectura donde además tú haces clases no es una tarea, o sea, no es un encargo difícil, pero no es fácil estar ahí. Sí, También hay claro. críticas, hay... ¿Así hay clases antes de hacer Sí, el sí, sí, proyecto? sí, hago desde el 2013. Em, pero es interesante estar ahí viéndolo, sobre todo me llama, trato de siempre sacar fotos, y Sebastián también hace eso de cuando pasan cosas, o sea, pasa algo, sacamos fotos. Desfiles, fiestas, actos políticos, Mm. venta de ropa, em, clases. Este año tuvimos un workshop con Jacob Van Rix de MBRDB, lo hicimos en el edificio, pero en la parte abierta. Perfecto. Muchas de las conversaciones se basan y también sirven errores. O sea, nosotros hacemos un taller de 4.º que habla mucho de estructura, es Mm. diseño de estructura, o sea, un edificio, pero a partir como del componente estructural, que lo hacemos con Cristóbal Tirado. eh, y muchos de los errores de decisiones también yo las ejemplifico con errores que tiene el edificio. O sea, Sí, claro. obviamente tiene errores, también tiene aciertos, pero cómo es un pilar, cómo se construye un pilar, cómo se perfora una viga, dónde se perfora, Mm. cuál es el tercio que se puede perforar, cuánto pueden volar. O sea, son muchas cosas. ¿Por qué es la sala helada? Entonces, bueno, hay varios factores que uno los toma de eso. Sí. Eh, sí, es una suerte, es raro también. O sea, Sí, claro, me imagino, pero lo veo más como un privilegio. O sea, creo mm, que pocas veces uno puede habitar de manera constante eh, una obra que uno construye o que uno diseñó. Te quiero llevar al mundo de la sustentabilidad, del tema bioclimático, porque uno podría dar por sentado que uno diseña una casa y la casa tiene que tener un mínimo confort térmico para poder ser habitada. ¿Qué pasa con los espacios, con la infraestructura para la educación? Eh, ¿Tienen que también tener un confort mínimo? Me imagino que la sala de clases sí, pero ¿qué pasa con los espacios abiertos, los espacios compartidos? eh, Sí, ¿Cómo se claro, maneja siempre. eso? Bueno, sí, a ver, hay dos temas, hay sistemas activos y pasivos. Los sistemas activos dependen también de los presupuestos que dispongan las instituciones y cuánto podemos gastar en eso también. O sea, Mm, si uno va a tener una bomba de calor con una losa radiante 24 horas, claro, está súper bien, pero no todas las instituciones lo pueden pagar y hay otros exacto. sistemas. Y eso ahora, em, sí hemos tenido con la universidad proyectos que hemos aprobado como en el CES, con todas las de la ley en el fondo, con espacios que funcionan, el aire limpio se mide, etcétera, etcétera. Perfecto. Pero a mí lo que me interesa más son como los sistemas pasivos, cómo el Ok. edificio es capaz de responder a esa condición, a una condición climática, ¿cierto? Mm, Entonces, ahí es donde empiezan a aparecer celosías o elementos móviles o elementos fijos. Hemos diseñado edificios con cortinas que se suben y se bajan para responder a ciertos tipos de clima. Diseñamos un edificio con unas celosías de hormigón, por ejemplo, prefabricadas, que son 1500 celosías de hormigón, que lo que hacen es justamente bloquear la luz directa, pero no eliminarla, y es además la imagen del edificio. En otro caso nos tocó diseñar un edificio que pese a que no tiene una protección solar, está puesto en un lugar con unos árboles que en el verano es muy frondoso, por lo tanto bloquean el norte. mm, Entonces es un edificio que es completamente iluminado, se ventila de manera natural.
En el edificio de arquitectura los espacios de circulación son abiertos, con una celosía, entonces las salas son muy agradables en el verano, pese a tener harta ventana. Perfecto. Como está el pasillo sombreado, que es el que recibe el norponiente, la sala la hemos medido con instrumentos. Em, el edificio de La Serena, la grilla, o sea, toda la grilla estructural está en el perímetro y el edificio está más adentro, cosa que el edificio esté sombreado en todas sus caras. Entonces, siempre buscamos, claro, hay un cierto conocimiento, ahí viene un poco lo del magíster, ¿cierto? A mí nunca me Sí, interesó claro. como tema de asesor de eficiencia energética, me parece, bueno, a mí no me interesaba, hay gente Sí, que le obvio. gusta, pero en el fondo sí, todos los proyectos tratamos de que ese tema está tratado desde el inicio, hay decisiones iniciales que hablan de eso, hay ciertas... a mí, más allá o sea, yo no tengo mucha relación, esta cosa como con el lugar, cuando uno habla del lugar y de la Sí. importancia del lugar, a mí la verdad que nunca me ha llamado mucho la atención. Yo entiendo el lugar como una ubicación geográfica, Ok. y esa ubicación geográfica tiene que ver con un clima. Obviamente hay unas vistas y hay una serie de cosas, pero pienso primero en lo otro. Entonces, Mm. cómo uno responde a este lugar. El centro antártico, que es es como un bloque vidriado en el fondo en sus pisos superiores, es un atrio, ¿me Mm. entiendes? Entonces un atrio que tiene una cierta temperatura que difiere de la temperatura exterior, y los recintos cerrados están más adentro, por lo tanto el atrio funciona como un buffer. Hemos negociado con los mandantes el clima de ese buffer y no llevarlo a 20 grados como piden ellos, sino que llevarlo a 16, porque hay ciertos factores de confort térmico de las personas de Sí, Punta claro. Arenas, que es distinto pasar de 0 grados a 16, por lo tanto no es necesario pasar de 0 a 20, ¿cierto? Entonces, todos los proyectos tienen esa componente, o sea, todos los que hemos hecho siempre pasa eso. El Archivo Regional de Tarapacá también es un proyecto de ladrillo cerrado con 3 o 4 patios interiores, porque son papeles, son Sí, archivos. claro. Entonces, sí, partimos de ahí, pero una cuestión natural. O sea, hay algo que nosotros tenemos en Chile, es que si uno tiene una cierta preocupación, nosotros estamos acostumbrados a entender que el clima es diferente en distintos lugares, Sí, porque no nos claro. cuesta nada viajar 45 minutos y estar en la nieve con -10, Así ¿cierto? es. Entonces entendemos esa diferencia. Y eso hace que sea una preocupación inicial de los proyectos. Mm. ¿Sientes que los arquitectos acá en Chile le damos la importancia, más allá del cumplimiento normativo, al factor térmico, al factor bioclimático dentro de un proyecto de arquitectura? Si no se la dan, están obligando, o sea, están empezando a obligar cada vez más a dársela. Yo me parece que Yo me parece, como en todas las carreras, hay gente buena, hay gente mala, hay gente que se preocupa de una cosa, hay gente que se preocupa de la otra. No creo en los especialistas, o sea, como Mm. yo soy especialista en esto, nunca me he tragado mucho esa historia. No me interesa la gente que cree ser experta en algo, con arquitectura, es decir, no, Sí, yo claro. hago espacios de trabajo, ¿no? O yo soy climáticamente eficiente, no, tampoco. Pero yo creo que también es parte de las escuelas de arquitectura, algo que tienen que empezar a entenderlo, o sea, cómo uno va enseñando eso al principio. Me acuerdo que en Inglaterra haber trabajado en una investigación que era la incorporación de la sustentabilidad en los currículum de 15 países europeos. Trabajamos 8 universidades distintas de 6 países, y uno empezaba a ver los currículum de arquitectura, cómo están hechos, cómo se incorporan las tareas. Y yo creo que el error es intentar ponerlo como un ramo extra, ¿cierto? O Mm. sea, yo creo que los proyectos tienen que tener eso, es como parte de, y uno debería esperar que los alumnos entiendan que eso es parte de un proyecto y no es parte de algo añadido. Decir, ya hice el proyecto, entonces ahora voy a ir a tomar el ramo eficiencia energética para hacer ese proyecto eficiente, Sí, claro. porque eso en general no sirve. Mm. Pero también creo que hay ciertas porfías que uno tiene, hay ciertas obsesiones que uno tiene, y que eso uno no las tranza, por mucho que uno sepa que hay cosas que no funcionan. O sea, yo sé que un edificio con más perímetros es más ineficiente que un edificio por menos perímetros. O sea, un Mm. edificio cuadrado es más eficiente que un edificio largo y angosto, por Claro. ejemplo. Pero no por eso yo voy a hacer solo edificios cuadrados, al revés. O sea, me interesan los edificios largos. Entonces, Sí. ¿me entendí? No creo que uno tiene que saber, o por último, saber lo que estoy haciendo,
para que eso que estoy haciendo tenga un buen resultado, Sí, en el obvio. fondo, pero es entender, por eso que hay que entender los fenómenos. Tener la conciencia del fenómeno, eso te Sí, iba a claro, hay decir. que tener como cierta conciencia de lo que uno está haciendo y cómo poder hacer que eso funcione de buena manera. Entonces, claro, es como tener esa conciencia. Y creo que si los arquitectos la tienen, no tengo idea. Yo me imagino que no, y por eso estamos como estamos. Mm, Pero además entiendo que hay una presión inmobiliaria, presión de costo. Hay gente que sí. hace inmobiliario, que en el fondo van a van a hacer un objeto y lo van a vender. Por lo tanto, la operación no es su problema. Las Mm, universidades sí les interesa la operación. mm, em, y ahí, bueno, ahí viene un poco el juego que uno hace, pues, es sí. un poco la gracia de esta cosa. Mencionaste, más allá de que has diseñado infraestructura para la educación, también haces clases. Llevas Sí. muchos años haciendo clases. Y acá te quiero hacer una de las primeras preguntas obligadas dentro del podcast. ¿Cómo ves eh, la formación actual que se está dando a los arquitectos en Chile? Eh, Tampoco sé, o sea, a ver, em, yo creo que hay de todo. Hay buenas universidades, malas universidades, escuelas de arquitectura, malas escuelas de arquitectura, buenos decanos, buenos Mm, directores, malos directores, eso pasa en todas partes. Eso por un lado, entonces no hay como una receta. Ahora, sí creo que el nivel de los estudiantes de arquitectura en Chile en comparación afuera, sí, a mí me ha tocado hacer varias cosas afuera. Hiciste, bueno, hiciste clase en Londres. Hice clases en Londres, me ha tocado ir a hacer cosas en Venecia, ahora estuve en Alemania corrigiendo unas cosas, he estado en Inglaterra, en Brasil, bueno, en varios lugares, y me parece que el nivel en Chile es súper bueno, es bastante bueno como de trabajo, Perfecto. o era, no sé, ahora hay otros temas, pero a mí me parece que en general está bueno, pero también tengo la impresión que las escuelas de arquitectura están siendo como muy dominadas también por el tema de certificaciones y cumplir ciertas metas como académicas, ¿cierto? Investigación, etcétera, etcétera. Y ahí creo que la arquitectura tiene un cierto conflicto que atender y que hay instituciones que lo han atendido mejor que otras. Mm, En el caso de la Católica, que es la que más conozco de cerca, porque es donde he hecho sí. clases en otros lugares, este tema como del magíster con proyecto creo que ha sido sumamente interesante cómo se ha llevado. Es algo que siempre se está afinando, Mm, ¿cierto? Em, Esta cosa como de tener un taller de investigación en la mitad de la carrera y después tener talleres de arquitectura más profesionales. Creo que ahí hay como una estructura que funciona bien, que está relativamente cuadrada. Creo que en otras universidades pasa que invitan a gente a hacer clases, pero no hay como un hilo conductor en el sí, fondo. Tú claro. puedes decir, ya, ven a hacer clases para acá, lo que queráis. Y a mí me toca, de repente a mí me invitan a hacer clases de otros lugares y voy, las hago, pero siento que no hay como un hilo. Es No una hay un hilo. isla. No, no solamente una isla, sino que tal vez pasa que puede ser que a nadie le interese lo que estáis haciendo, más allá que Ah, hagas para que la gente esté bien. Entonces, ahí viene en el fondo cuánto la institución se preocupa, quién está coordinando, quién está a la cabeza. Entonces, hay mejores experiencias que otras, yo creo. Y también sumado a que en el fondo nosotros trabajábamos, a ver, nosotros como oficina, voy a hablar como oficina, nosotros sí. trabajamos mucho, o sea, para poder hacer estos concursos, hacer los proyectos con los recursos que hay en Chile, con los honorarios que no son tan buenos como uno quisiera, para Mm, tener ese tipo de sí, proyectos, claro. trabajamos harto, Mm, mucho, a veces más de lo que quisiéramos. Entonces yo de repente hago clases y me quedé trabajando hasta las 3 4 de la mañana y veo que los alumnos llegan con la mitad de la entrega y es como, oye, pero si yo tengo sí, obvio. 50 años, me quedé hasta las 4, no estoy pidiendo que tú te quedes hasta las 4, pero en el fondo creo que había un rigor y Mm, hay un mundo arquitectónico de los arquitectos que tal vez yo más me relaciono que trabajan de esa manera. O sea, hay mm, gente que igual se queda más tarde o de repente el fin de semana, pero no es porque lo tengan que hacer, sino porque hay un cierto gusto de lo que uno hace. sí, obvio. Y yo creo que eso está más complejo. Yo creo que ese es un tema que hay que manejar en las universidades, o sea, que tenemos que manejar nosotros que hacemos clases. Yo creo que ahí hay una combinación
que yo creo que ya no todos están dispuestos a eso en el fondo. Sí, claro. Si eso está bien, si eso está mal, no tengo idea. Yo hablo solamente de lo que yo puedo transmitir en el fondo. Em, pero también hay una cosa bonita, es que hay muchas más maneras de hacer arquitectura y eso es lo que nosotros tenemos que acostumbrarnos. O sea, el arquitecto no es solamente el que hace edificios o casas, hay gente que hace planificación, Sí. el problema del mundo público es que falta justamente que tiene una serie de buenos personajes, que vayan más gente buena al mundo público, un poco lo que pasaba antes, ¿cierto? La CORM, no sé qué, Sí, claro. que estaban manejadas por arquitectos que uno admira, o no sé, hay experiencias en otros países donde en ciertos comités, me acuerdo que había un tiempo en Londres, en Inglaterra, que había como un comité para pensar la ciudad, que estaba metido Zaha, estaba metido Rogers, está Bjarke Ingels, que lo habían traído de Dinamarca, lo habían invitado a formar este comité. O sea, había gente que estaba pensando, y en ese sentido, y ahí es donde viene el tema como multidisciplinario que hablábamos antes, Claro. ¿cierto? Como qué tanto tú puedes involucrarte en otros lados. A mí no me interesa el arquitecto político que en el fondo va a entender que esto es como un asunto político. O sea, está bien, hay. Entonces, claro, lo que tiene bueno es que hay de todo, Sí, ¿cierto? Ese es un poco el resumen. sí, Hay sí. de todo y uno tiene que entender que es mucho más amplio lo que uno hace y que los alumnos tienen intereses mucho más amplios. Entonces, volviendo a la enseñanza, cuando tú tienes un currículum que es suficientemente flexible y abierto, eres capaz de acoger esas eh, como diversidad de intereses que tienen los alumnos. Y ahí yo creo que hay una gran diferencia entre ciertas universidades. O sea, yo creo que ahí sí que existe Sí, la diferencia. ahí se produce Cuando la tú eres capaz de entender esa diversidad y tener esa oferta para que esa diversidad pueda ser como resuelta por los alumnos también. Sí, claro que sí. Hablaste antes, mencionaste el tema de las licitaciones, algo que hemos hablado aquí extensamente en el podcast y que tiene que ver con que finalmente la licitación se come este formato del concurso de arquitectura con ciertos requisitos que están muy fuera de la arquitectura muchas veces, y Mm, en donde la arquitectura finalmente termina siendo un ítem dentro de un checklist de cumplimiento. mm. ¿Cuál es tu opinión respecto a las licitaciones de arquitectura que se están dando actualmente? Tú que has participado en varias. No tengo ningún reparo, la verdad. Yo no trato de no meterme en ese. O sea, hay problemas, hay unas que son mal pagadas, hay unas que están más arregladas, hay otras que en el fondo con cierta experiencia ganadas. O sea, hay de todo, Ya. pero también hay buenas. Y también hay unas que son súper interesantes. Mm. Yo creo que son las reglas del juego. Me llama la atención. Sí, a mí me complica esa crítica recurrente de mis colegas porque somos de los pocos países que tenemos esa posibilidad, que un tipo de 30 años con un poco de experiencia puede hacer una licitación para un proyecto muy pequeño y eso da la experiencia para hacer otro y otro y otro y de repente em, hay gente que ha armado su carrera de esa Mm. manera. Sí. Ahora, que los resultados sean siempre los mejores, por supuesto que no. Hay veces que hay proyectos muy buenos que quedan fuera y se ponen en la mesa otros valores, Mm. ¿cierto? Pero para eso hay dos maneras. Bueno, hay varias, pero yo creo que hay dos maneras de hacerlo. Uno, no participar en algunas que uno no le parece. Yo hago eso. O sea, hay ciertas licitaciones que, por ejemplo, ahora hay una bien interesante de la Municipalidad de Copiapó, que nosotros participamos la vez anterior, la votamos 2 semanas antes, pero han habido dos licitaciones, las dos las han declarado desiertas, eh, y ahora están haciendo por tercera vez. Mm. Pero no vamos a ir. O sea, ¿me entendís? Porque, o sea, creo que no vamos a ir, pero en el fondo veo las bases y digo no. O hay una, por ejemplo, súper interesante de un edificio universitario en el sur, que tienen dos, una para los edificios y otra para el master plan, y el master plan básicamente son metros cuadrados, Mm. no hay proyecto, no vamos a ir esa, pero sí vamos a ir al edificio. Claro. Entonces también uno va eligiendo lo que hace. Mm. Y los concursos, claro, cada vez hay menos. Hay una situación en el país que yo creo que está más complejo como económicamente, ¿cierto? Se están priorizando otras cosas que tal vez había que priorizarla, entonces hay menos concursos públicos. Estuvo el de Rapa Nui, ¿cierto? El del Museo de Rapa Nui este año. En general siempre hay uno al año, o sea, como concurso importante hay uno, públicos, después hay otros privados, que eso ya Sí, es otra bueno. historia. Em, pero yo creo que si uno le interesa eso, bueno, hay ciertas reglas del juego que hay que saber jugarlas en el fondo. Pero no estoy diciendo que esté bien. Y la otra opción, que si uno
Si uno cree, y ahí es algo que yo siempre he pensado, es que si uno le parece que algo no está bien, hay que hacer algo por eso. Mm. Y eso implica o te metes al colegio de arquitecto y das la pelea y participas de un comité, o te metes a la OA y participas de otro, o vas a un programa de radio y hablas, o sea, lo haces público, pero Sí. claro, quedarse alegando en la casa es re fácil. Yo participé de un comité del colegio de arquitecto que era justamente de este tema, donde teníamos reuniones con el MOB, donde tratamos de arreglar ciertas cosas. Después pasaron otras cosas, eso yo me salí, no seguí trabajando, otra gente sigue trabajando, no sé qué mucho, el colegio de arquitectos ya va para otro lado, Sí. em, pero hay gente en el Estado que también si tú te sientas a conversar con ellos son sumamente conscientes de esto y sumamente están sumamente atentos a este Sí, tema y claro. que tú te puedes sentar a conversar y porque cuando tú entiendes las trabas que tienen, entiendes por dónde tienen que ir la solución. Entonces, por ejemplo, no sé, los concursos de arquitectura. ¿Por qué los concursos de arquitectura son firmados por una persona y no por un equipo? ¿Cierto? Claro. Eh, todos lo hemos sufrido. Hay veces que hemos estado nosotros firmando y otras veces que no, y que firma otro. Entonces, para el Estado, ese es el arquitecto y no el grupo. Y es porque la ley establece que los concursos de arquitectura son para arquitectos y los arquitectos son personas naturales. Entonces, Sí, obvio. si uno entiende eso, entiende el origen del problema y puede trabajar en cómo cambiar eso, Mm. ¿cierto? Eh, pero no podemos pretender que todas las licitaciones van a tener jurados arquitectos elegidos por no sé quién, ¿cierto? No podemos pretender que esas cosas pasen. Entonces, hay maneras de ir regulándolo. Hay una ley de fomento a la arquitectura que la han tratado de sacar, que puede ser que no sea tan buena y por eso no ha salido, o Mm. no tan interesante, o tal vez hay que pensar en otra. Pero hay que estar ahí, en el fondo hay que estar, Sí, claro. Hay que dar la justamente, pelea, lo hay que que decís. dar la pelea y hay que dar la pelea con un grupo al lado tuyo y por eso uno conversa con los colegas y por eso que uno arma ciertas conversaciones y trata de tocar este tema en la Mm. universidad y armáis seminarios o invitáis a gente que pueda hablar de esto. O sea, yo creo que hay un grupo de arquitectos sumamente valioso que está dando esas conversaciones, donde hay que hacerlo, en el Mm. fondo. Sí. Y si resulta bien y si no... Pero lo que te quiero decir antes con respecto a tu pregunta es lo otro. Somos privilegiados como país de tener la posibilidad de hacer las cosas que hacemos en el fondo, o sea, de que gente que no tiene contactos Mm. sociales que pueda de la nada hacer algo. O sea, a mí me parece que es un lujo, que esas reglas a veces no sean las mejores. Bueno, hay otras que son mejores. Sí. Y me parece que eso es una suerte. O sea, me imagino que ese comentario que haces tú es un contraste en relación a lo que tú has vivido afuera, a lo que conoces de afuera. Y te lo pregunto porque yo no he tenido la suerte de poder trabajar afuera, entonces desconozco esa realidad que me imagino como mucho. Entonces hacer ese contraste, decir, oye, ¿sabéis qué? A lo mejor no, acá no estamos tan mal porque afuera es de tal o cual manera. O sea, en Argentina no hay concurso. Mm. Hay unos concursos enormes que después no se hacen. No hay concursos chicos como licitaciones, las cosas son arregladas. Políticamente Argentina siempre ha sido un desastre. Sí. En España hay, y son súper abiertos, y hay mucha gente que ha participado, en Francia también. En Italia también hay arquitectos acá, no sé, pues Stefano Rolla, que hizo con otros arquitectos, él es italiano, Sí. pero hicieron un concurso de una biblioteca, lo ganaron, la están haciendo, la están empezando a construir. En España ni hablar, hay una serie de concursos de vivienda, hay una croquis que habla de eso Mm. entera, de todo este programa de viviendas que han organizado y que hacen concursos y cómo son los concursos y cómo es el esquema. O sea, hay miles el sistema que tenemos es perfectible. Ya. Eh, pero para hacerlo perfectible hay que ir a conversar con cierta disposición y yo creo que hay gente en el Estado, más que en el gobierno, en el Estado que está dispuesta a eso. O sea, me parece que no sé, lo que hace Martín Urrutia con la subdirección de arquitectura MOB que lleva mucho tiempo es súper interesante porque uno puede sentarse a conversar y establecer un diálogo y así cuando viene un director también entiende que dialogar es una buena manera de hacerlo entre todos y de trabajar. Mm. Entonces, yo creo que, que hay una posibilidad y que tenemos que estar, tenemos que entender que es un privilegio lo que tenemos y tenemos que aprovecharlo y mejorarlo, obviamente, que hay que mejorarlo y Mm. saber dónde no meterse. Sí. Mencionaste que en el fondo tenemos
que dar la pelea respecto a esto y otros temas más que probablemente hay dentro de nuestra disciplina, que las universidades organizan ciertas actividades, conversatorios, seminarios, etcétera. Eh, y tengo dos preguntas en una. Uno es, ¿crees tú que lo que se hace en la academia se ve reflejado, sale más allá de la academia, se ve reflejado en trabajos reales, en un impacto real dentro de la vida laboral diaria? Y la segunda, y que está un poquito relacionada con eso, y que también lo hemos conversado extensamente acá, es, ¿crees tú que hoy día el rol del arquitecto en la sociedad está un poquito relegado y que no estamos siendo escuchados para el nivel de problemas que hoy día enfrentamos como sociedad? Con respecto a la segunda, me parece también que esa es como una crítica cómoda como de los colegas. El que quiere estar, que vaya a hacer eso. O sea, no, Mm. que me parece que están los... Yo creo que los espacios están. Ya, eh, pero creo que hay como un cliché como de la crítica. No sé, me parece que es como... No, el rol del arquitecto está relegado en la sociedad. Es como sí, una frase que yo la he escuchado 100 veces. Eh, claro, si yo hago casas privadas en barrios, no sé, da lo mismo, en buenos balnearios, y quiero hacer todo eso, bueno, obviamente que mi rol en la sociedad está relegado a eso, sí, obvio. ¿cierto? Eh, si hay gente que hace CESFAM, que hay varios gallos que hacen CESFAM, no me parece que esté relegado el rol de la sociedad del arquitecto. Me parece que es un tipo que hace proyectos de salud que son necesarios, Mm. que es la salud primaria, ¿cierto? Que es como el primer contenedor antes de llegar a un hospital, que en otros países funciona perfecto. Entonces, ¿ese arquitecto está relegado a la sociedad? Yo creo que no, al contrario, es parte de. Mm. Eh, el tema de la academia, no sé, ayer vi que sacaron ustedes no sé cómo se llama, un reel, ¿se llama? Sí, un Cuando, reel. que estaba Tomás, Sí, Tomás. ¿cierto? Y Tomás hablaba algo, lo vi rápido, como algo hablaba de la madera. Tomás, ellos ganaron con el Nico Norero y con el Leo Quintero, ganaron un proyecto de arquitectura que es un teatro, lo hicieron en madera. Tomás hace clases en varias universidades, está tomando el tema de la madera, lo mismo con Cristian Izquierdo, ¿cierto? Mm. Eso también es, o sea, creo que la academia está funcionando, ¿cierto? Esas personas que están haciendo cosas, que están poniendo temas, están en la academia. Perfecto. Ahora, uno piensa que de repente estas cosas de la academia es como decir, ya, vamos a hacer un convenio con la municipalidad no sé qué, va a pedir un centro comunitario, entonces Claro. vamos a agarrar unos cabros de tercer año, vamos a hacer el centro comunitario y lo vamos a Sí, construir, y eso es exitoso. Pero eso es absurdo, eso sí, no claro. pasa, ¿me entendía? Hay otras maneras de colaborar. Hay investigaciones que se pueden hacer Sí. o las universidades a veces funcionan también como centros de investigación donde se entregan ciertos insumos. Hay personas que están más dedicadas a la investigación que se alimentan también de los mismos proyectos que se están haciendo en la universidad o de sus profesores. Mm. Entonces yo creo que el sistema funciona, que tal vez hay que visibilizarlo más, pero hay que entender que no es fácil tampoco. O Mm. sea, no es una escuela de ingeniería, ¿cierto? Si nosotros fuéramos una escuela como de ingeniería, no sé, una vez hablaba, por ejemplo, con un tipo que había hecho un doctorado, un suizo, y yo le hablaba lo mismo, que a mí el doctorado, la verdad, no me interesaba la investigación y no sé qué, y él me dijo que él había hecho su doctorado y que lo que le había enseñado el supervisor era que lo que tenía el doctorado, el que iba a ser, él iba a ser el que más sabe de un tema específico en el mundo, que esa era la gracia que tenía. Y el tipo era un químico que desarrollaba adhesivos, ahora tenía, no sé, 55 años, y se había dedicado toda su vida a desarrollar químicos adhesivos para ciertas empresas. Entonces, claro, y hay como y ese, si él está en la academia, puede traspasar ese conocimiento, pero creo que la academia tiene otras maneras de participar, ¿cierto? Mm. Si tenemos un problema con el patrimonio, no sé, en la Católica, el Centro del Patrimonio, por ejemplo, es un lugar que está activo con respecto a temas patrimoniales, haciendo levantamientos, entregando informes, participan también a través de un departamento que hace proyectos de ciertas licitaciones que están tocando temas de patrimonio. Y eso tiene que ver con las instituciones. Obviamente que hay instituciones que tienen mucha tradición y mucho Mm. tiempo. Y hay otras universidades que están, sobre todo escuelas de arquitectura o facultades de arquitectura, que lamentablemente están
como subyugadas por algo que se llama como el control de calidad, que es Ya, como el sí. supermercado, Sí, ¿cierto? O claro. sea, tú controlas que el yogur no esté cortado, pero hay ciertas universidades que también están funcionando de esa manera. Sí. Entonces los profesores básicamente llenan informes y llenan rúbricas, Mm, y eso también es de fiarse un poco, o sea, creo que hay muchas maneras de hacerlo. sí, claro. Em, y creo que también tiene que ver con qué personajes tienes adentro de la universidad, qué tan contactado está afuera, cuáles son sus redes, cuáles son sus temas, qué te pueden aportar. Entonces, yo creo que no me cuesta como tirar una gran crítica o un gran tema a favor, pero creo que hay instituciones que están haciendo las cosas bien en el fondo y me parece que esas maneras de participar en la sociedad, que también tenía que ver con tu pregunta, es mucho más allá que querer tener un ministro que sea arquitecto, Mm, que tuvimos uno que duró pocaso, ¿entendés? mm. Entonces, había uno al principio, creo que con Sí, Boric, que, claro, duró re poco, no pasó nada. Entonces, hemos tenido subsecretario, bueno, Emilio de la Cerda, que Emilio fue Lacerda, que fue Mm, un tremendo aporte, o sea, el Palacio Pereira tiene mucho que ver con la gestión de Emilio. eh, Emilio está haciendo clases en la universidad, sí, está metido en temas patrimoniales, está metido en muchos temas, entonces es un actor relevante, o sea, ahí hay un actor relevante y hay varios más y en varios lugares más, no estoy diciendo que sea sí. solo la Universidad Católica, hay muchos. Mm, Em, entonces, cuando está esa crítica, qué es lo qué pretenden? O sea, como, qué es lo que está detrás de esa crítica. A mí me cuesta como entenderlo, me gustaría, sí. o que estuvieran asesorando al Congreso en ciertas leyes, no sé, pero me imagino que existen, hay tipos que deben estar yendo al Congreso a hacer ciertas observaciones de ciertas leyes. Me parece que obviamente que de repente aparecen normativas nuevas que nadie les da mucha vuelta, entonces que paran los permisos, el tema de la permisología, ¿cierto? Que es un Sí. tema, es bien absurdo porque se han dado muchas vueltas y al final, si las direcciones de obras cumplieran con los plazos de Sí, corrección que claro. tienen establecido en la ley, no habría ningún problema. Entonces no es un problema normativo, es un Mm, problema de cumplimiento de plazo. sí. Entonces yo creo que no sé cuál es el rol que le están buscando. Mm, Puede ser que yo no lo tenga claro, pero lo entiendo. eh, Y encuentro maravillosa tu respuesta porque justamente la idea de este podcast es contrastar esas opiniones. Hemos tenido invitados que piensan exactamente igual que tú, otros que efectivamente van por la crítica más ácida. Yo también tengo mi postura al respecto, pero creo que eso es lo interesante porque tu visión respecto a esto abre otras posibilidades que a lo mejor no estamos viendo. Como dices tú, o sea, a lo mejor si hay algún arquitecto asesorando a alguien respecto a las leyes en el Congreso. A lo mejor sí hay arquitectos que están en posiciones de poder tratando de impulsar eh, ciertos cambios, ciertos proyectos, etcétera, o ciertas visiones. Y creo que eso es lo interesante de este tipo de conversaciones. sí, a ver, yo creo que es un campo amplio y que hay muchas cosas pasando en simultáneo. Mm, Pero como estamos en este mundo como de la inmediatez de las cosas, eh, cuesta entender que el trabajo es a largo plazo en general. Entonces, en el minuto que tú, no sé, ganas un concurso y ganas otro y ya tienes una relación con gente mm, dentro del Estado y van a hacer otro concurso, te preguntan, te dicen, oye, vamos a hacer este otro, ¿te parece esto? ¿Está bien? mm, Creo que esos tipos de redes funcionan porque ellos también entienden que ellos también se tienen que ir perfeccionando en el sí, fondo. claro. Entonces, tú lees las bases de un concurso y hay veces que las bases no establecen tipo de corrección y las otras bases ya lo establecen. Mm, O hay ciertas especialidades que no están consideradas y ya se establecieron. Nosotros hace muchos años atrás mandamos una carta con respecto a los honorarios de los concursos, mandamos como 10 arquitectos, y tuvo eco, mm, eso se respondió, mejoró la situación, ellos lo entendieron. em, pero yo creo que es bueno, o sea, si uno no está contento con algo, bueno, anda, párate y anda a dar la pelea donde tú crees que hay que mm. hacerla. Creo que esta cosa como de sentarse a quejarse está bien, pero también hay que hacer. O sea, Tomar acción. Mm, uno puede tomar acciones, sobre todo los que tenemos
una situación un poco más privilegiada en cuanto al tipo de proyectos o la visibilidad que han tenido esos proyectos. Yo creo que eso es una responsabilidad. Yo ahí siento que tenemos una responsabilidad importante. Cuando tus proyectos empiezan a ser un poco más visibles, creo que uno tiene que entender eso como una responsabilidad y que tiene un mundo de oportunidades tal vez que es mayor al resto y hay que saber aprovecharlo justamente para que eso se perpetúe en el fondo y eso aumente y que aumente la participación en proyectos públicos de las generaciones que vienen más abajo, que tal vez no hay tanta presión de esas generaciones más abajo, tal vez no les interesa. ¿Por qué no les interesa? Habría que empezar a preguntarse, porque las oportunidades están, ¿entiendes? Y eso yo creo que hay que aprovecharlo. Hay que saber salir a buscarlas. Buenísimo. Oye, llevamos más de una hora conversando. Te voy a hacer la última pregunta, que también es una de las preguntas obligadas del podcast y que es un ejercicio de imaginación. Es un ejercicio que en el fondo nos va a dar luces de cómo te imaginas tú el rol de los arquitectos a futuro o cómo crees que debiera ser el rol de los arquitectos a futuro. Considerando los cambios tecnológicos, culturales que estamos viviendo hoy día. Yo espero que sea similar al de hoy día, en el sentido, y al que ha habido siempre, de entender que el arquitecto lidera ciertos procesos en ciertas temáticas. Construir, pensar, dirigir. Me parece que una gracia que tiene el arquitecto con respecto a otras disciplinas es que ahí manejamos un pensamiento abstracto que nos permite ser más abiertos a ciertas innovaciones tecnológicas, productivas, constructivas, de procesos, de lo que quieras. Entonces, me parece que eso me parece que es interesante y yo esperaría que siga haciendo lo mismo y que obviamente no quede una profesión como relegada por otra cosa. Me parece que es una profesión que siempre va a ser necesaria. Creo que todo el tema que hay con la inteligencia artificial yo no le tengo tanto preocupación, en el sentido que me parece que es una herramienta que hay que saber ocuparla, hay que saber jugar con esas reglas del juego. Podríamos haber tenido esta conversación hace 30 años atrás y era el computador, ¿cierto? Sí, Entonces, claro. y se hablaban unas estupideces fenomenales, así como que se va a dejar de hacer arquitectura, que yo nunca voy a tocar esto, que esta máquina no va a hacer los proyectos por mí, una serie de cosas que uno escuchaba. Y así con todos los adelantos, es como Virilio escribe que en el fondo que un poco habla de esos como desastres, ¿cierto? Que los desastres tecnológicos, o sea que en el fondo el avance está directamente relacionado con un cierto desastre en relación con eso, ¿cierto? Me acuerdo haber visto un connotado arquitecto pinólogo en un programa de radio hace 25 años atrás, haber dicho que él nunca iba a andar en la Costanera Norte, por ejemplo. Nunca, a mí nunca me van a ver en la Costanera Norte. Hoy día te aseguro que anda en la Costanera Norte. Entonces, creo que yo espero que siga siendo un poco lo que hay ahora y creo que el tema multidisciplinario, creo que ahí tenemos una ventaja comparativa con otras profesiones y otras disciplinas. Y entender también y que sigamos entendiendo que la arquitectura, y eso es algo que no hablamos hoy día, es un oficio, no es contabilidad. Esto es un oficio que requiere tiempo, requiere maduración, requiere cierta experiencia. Por eso que trabajamos más, por eso que uno pasa de largo, porque uno nunca termina. Entonces, bueno, una serie de temas. Y ahí yo creo que hay un tema importante para futuro, seguir manteniendo como ese rol. Perfecto. Alberto Moleto, tremenda conversación. Muchas gracias por todo el conocimiento, todas las opiniones que entregaste acá. Y nada, a ustedes, a todos los que vieron este capítulo del podcast, muchas gracias por estar una vez más acá. Les recuerdo por favor que se suscriban al canal aquí abajo. Y nada, los espero para un próximo capítulo del podcast de Arquitectura y Algo Más. Muchas gracias, que estén bien.